Hoy es Viernes Santo. Estamos en la Semana Santa y en este día es un día para guardar silencio, para meditar. Es un día para reflexionar en el interior la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes van a ver la liturgia de este día, que está acompañada de un silencio profundo. Las imágenes del templo deben estar guardadas, deben estar ocultas. El altar está completamente desnudo. Nosotros los sacerdotes vamos a ir ante el altar en silencio y nos vamos a postrar ante el altar. Y vamos a hacer oración. Les invitamos que en el momento en que estemos acostados frente al altar, postrados frente al altar, de rodillas ante el altar, ustedes nos acompañen a hacer oración con toda la iglesia. Después vamos a levantarnos y vamos a empezar a hacer las lecturas junto a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El Padre José Gregorio nos va a acompañar en la homilía de este día, en la homilía para hoy, que nos va a hablar acerca de la pasión de Jesucristo. Hoy vamos a tener la oración universal, vamos a orar por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por todo el mundo. Después de la oración universal vamos a tener la adoración a la Santa Cruz, vamos a tener la Santa Cruz, el Padre Cristóbal llevará la cruz, vamos a ver esa procesión, y en la cruz va a ir mostrando, miren a Jesucristo, al Salvador del mundo, a la cruz donde estuvo clavado Cristo, Salvador del mundo, y vamos a responder, venid y adoremos. Hoy es el único día donde en el mundo no se celebra la Santa Misa o la Santa Eucaristía. Por tanto, se va a repartir la comunión, se trae del sagrario que se guardó ayer, como ustedes lo vieron, se hizo adoración al Santísimo el día de ayer y entonces se trae el sagrario, la comunión, comulgamos y lo volvemos a guardar. Y después el sacerdote hará una oración sobre el pueblo. Estos son los acontecimientos para este día que vamos a vivir desde aquí, desde la comunidad. Por eso les invitamos a prestar mucha atención y con mucha devoción y en silencio en su casa también, tratar de no usar mucho el televisor, el teléfono, la computadora, tratar de no hablar mucho en este día porque hoy recordamos el Viernes Santo, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la pasión del Señor. Oremos.
Padre nuestro misericordioso, santifica y protege siempre a esa familia tuya, por cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso Jesucristo tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar ahora con mucha atención la palabra de Dios. Lectura del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregó su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con su sufrimiento justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás.
Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí, estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío, tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos Encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo por nosotros se sometió, incluso a una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Cristo por nosotros se sometió, incluso a una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. El nombre sobre todo nombre. El nombre sobre todo nombre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas.
Sabiendo Jesús todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirle yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Jesús le volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús le contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, demuéstrame en qué he fallado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Ellos le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron:
no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes se han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. el tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espina, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espina y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese hombre, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se los entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargado con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos,
uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde lo crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica, y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada de vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. En este momento nos colocamos de rodilla y hacemos una breve pausa. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe.
Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado con atención lo que se nos refería de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En este día donde nuestra Santa Madre Iglesia Católica está de luto, porque ha muerto el Señor. El día domingo que se celebraba la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, donde se cantaba Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, la gente se alegraba porque entraba Jesús triunfante a Jerusalén. Entraba Jesús montado sobre un burrico y la gente colocaba sus alfombras, la gente preparaba el camino para la entrada de Jesús. Pero resulta que en su mayoría aquellos que se alegraban y cantaban y colocaban los mantos para que pasara Jesús, hoy han gritado, crucifícalo, crucifícalo. Como lo hemos escuchado a través del relato del evangelista San Juan, capítulo 18, versículos del 1 en adelante. Y es interesante, ¿por qué? Porque nos lleva también a nosotros a comprender, a entender cuántas veces también nosotros cantamos, nos alegramos, gozamos, nos llenamos de alegría, de risa en la presencia del Señor, pero cómo también podemos ser personas que le griten al Señor, crucifícalo, crucifícalo. Y es aquí una relación de lo que se vivía ese Domingo de Ramos y de lo que la Iglesia hoy está conmemorando, que es la pasión del Señor, pero también que lo llevó a la muerte. La obediencia que tuvo Jesús allá en el huerto de los olivos, decía claramente: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad, mas no la mía. Y es interesante cómo fue llevado en obediencia a morir en una cruz. Y como hemos escuchado este relato que se nos presenta, nos va a dar a nosotros a entender todo lo que pasó, todo lo que vivió, todo lo que sufrió el Señor para llegar a darnos a nosotros la salvación. Hoy, Viernes Santo, hoy, viernes, donde la Iglesia está de luto porque ha muerto su Rey, ha muerto el Señor, ha muerto, pero que pronto volverá a la vida. Y es interesante cómo nosotros también debemos ver en medio de nuestra vida cuántas veces hemos llevado a la crucifixión al Señor. Cuántas veces también hemos aniquilado, hemos despreciado, hemos gritado también fuertemente: crucifícanlo, a aquellas personas pobres, aquellos que han despreciado también a otros. Y es aquí donde al escuchar todo lo que pasó el Señor, nos tiene que llevar a nosotros a darnos cuenta de cómo está nuestra vida, de qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos venido realizando con la vida que Dios nos ha dado,
a cada uno de nosotros. Y es uno de los apóstoles quien se va a confabular para darle muerte también al Señor. ¿Cuántas monedas me dan si les entrego a Jesús? Empieza una confabulación que va a llevar a la muerte de un inocente. Después de Judas, vienen aquellos a apresar a Jesús y vienen como si fuera un bandido, con piedras, con palos, vienen a querer apresar a un inocente. Después es llevado y empieza todo un sufrimiento, toda una agonía, todo lo que va a sufrir el Señor porque fue traicionado. ¿Cuántas veces también nosotros hemos vendido al Señor? ¿Cuántas veces también nosotros hemos traicionado al Señor? Tenemos que dedicarle tiempo a Dios y no lo hemos hecho. Lo hemos traicionado, lo hemos vendido por cosas de este mundo que son pasajeras. Y así se va a ir llevando también el Señor ante Herodes, ante Caifás, ante Anás, es llevado también ante Pilato, pero también son presentados testigos falsos. ¿Cuántas veces también nosotros hemos sido testigos falsos para acabar y destruir a un inocente? Y cuando es llevado ante Pilato, Pilato quería dejarlo en libertad, pero la gente prefirió el mal al bien, prefirió a un asesino que a un inocente. Aquí está Barrabás. ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús? Y la gente prefirió la muerte. La gente prefirió la oscuridad. La gente prefirió a un bandido, a un asaltante, a un ladrón, que preferir la vida, que aceptar la vida. Pero antes de que se presentara el Señor, fue azotado, fue golpeado, fue ultrajado, fue escupido, fue insultado, fue coronado, que le traspasaron su cabeza y también fue hecho burla en medio de la gente. ¿Y cuántas veces también nosotros a lo largo de nuestra vida hemos sido partícipes de golpear al Señor, de escupirle la cara al mismo Dios, de abofetear al Señor, de burlarnos del Señor y de mofarnos del mismo Dios? ¿Cuántas veces también hemos sido cómplices de ello? Y es ver cómo es presentado a la gente. Y dice el profeta Isaías que el cuerpo del Señor no tenía aspecto humano. Es decir, se habían vuelto salvajes con el Señor. Derramado sangre, cansado, con sed, es llevado y presentado también ante la gente. Y esa gente que aclamaba al Señor es la misma gente que lo va a condenar a muerte. Y es lo mismo que nosotros también hacemos, decimos que alabamos y bendecimos a Dios, pero somos también aquellos que llevamos al Señor a la muerte. Somos los que gritamos, crucifícalo, crucifícalo. No hay vida para el inocente, hay muerte para el inocente. Y empieza de ahí en adelante todo un camino. Y es lo que nosotros vivimos a través del Vía Crucis, cómo también nos compenetramos con Jesús, que es llevado con una cruz como oveja al matadero. Y ahí es donde también Dios se va a manifestar grandemente, porque cada caída del Señor es un levantarse y es una manifestación para nosotros que aunque caigamos, que aunque estemos allá tirados en el suelo, tenemos una oportunidad para levantarnos, no una ni dos, sino 3 veces y más, porque 3 veces cayó el Señor camino al lugar donde iba a ser asesinado. Y de ahí vamos a ver y comprender también cómo el Señor
se mantiene fiel en obediencia y es lo que nosotros debemos también hacer. Pero interesante, vamos también nosotros a pedirle perdón al Señor por los pecados. Vamos a pedirle perdón al Señor por las veces en que también hemos maltratado su rostro. Vamos a pedirle perdón al Señor por las veces en que también nos hemos burlado de Él. Es un día para la reflexión, es un día para el arrepentimiento, es un día para también decir con Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tengamos la valentía, tengamos el valor de vivir a plenitud este día, pero en penitencia, en reflexión y sobre todo que podamos mantener esa entrega por el Señor y que podamos verdaderamente abrir nuestro corazón y pedirle perdón al Señor por haberlo llevado a la muerte. Queridos hermanos, vamos ahora a elevar nuestras oraciones por la Iglesia Universal, por el Papa, por los obispos, por el pueblo santo de Dios. Vamos a elevar las oraciones por cada uno de nosotros. Usted ahí desde su casa puede colocar en la parte de abajo, en los comentarios, las intenciones por tus necesidades. De manera especial por aquellos países donde hay guerras, por tu país, por tu nación, por tu papá, por tu mamá. Oremos, queridos hermanos, por cada uno de nosotros. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende a nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa Francisco, que nos has elegido, para que el pueblo cristiano, confiados por ti a su guía pastoral, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo, Monseñor Jesús Alfonso Guerrero Contreras, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia,
y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu iglesia, escucha nuestras súplicas y concede tu gracia para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios, nuestro Señor, abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que, mediante el bautismo, se le perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu iglesia, aumenta en los catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos, a fin de que cuantos están consagrados por un mismo bautismo, formen una sola familia unida por el amor y la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que permites llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia, escucha las súplicas de tu iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte, para que encuentren la verdad, y a nosotros, tus fieles, concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios.
Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que has hecho a los hombres en tal forma que en todo, aún sin saberlo, te busquen y solo al encontrarte hallen descanso, concédenos que en medio de las adversidades de este mundo todos reconozcan las señales de tu amor y, estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones, según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda promuevan una paz duradera y un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que se encuentran en alguna tribulación. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Terminada la oración universal, en este momento vamos a la adoración de la Santa Cruz. El sacerdote, el Padre Cristóbal, en la parte de atrás de la iglesia, va a venir con la cruz y va a hacer la siguiente invocación. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Y los músicos nos van a acompañar diciendo, cantando, venid y adoremos. En la puerta de la iglesia se va a hacer la primera intronización, en la mitad de la iglesia se va a hacer la segunda, y aquí al frente nosotros los vamos a esperar para que el Padre haga la tercera invocación, y luego viene la adoración de la Santa Cruz. Nosotros los sacerdotes vamos a dar un beso a la cruz. Si usted está en su casa y tiene una crucecita y nos está siguiendo y lo puede hacer con nosotros, donde toda la familia pueda darle un beso de adoración de la Santa Cruz. Recordando Gálatas 3:13, maldito el que muere en una cruz. La cruz no es maldita. Maldito aquel que murió en la Santa Cruz, que es Cristo. Adoramos el misterio de la redención, el misterio de nuestra salvación. Vamos a continuación
a la adoración de la Santa Cruz. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador, Cristo Jesús. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador, Cristo Jesús. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo Jesús, nuestro Salvador. Adoramos el misterio de la Santa Cruz. Cristo, Salvador del mundo, nos rescató con su sangre. Si usted tiene en su casa la crucecita en este día y puede acompañarnos también a hacer este rito de adoración al misterio de la Santa Cruz, lo puede hacer en su casa, con sus padres, con sus hijos, con su familia. Recuerden, adoramos el misterio de la Santa Cruz. La cruz no es maldita, eso es un invento de los protestantes. La cruz fue donde Cristo salvó a la humanidad. Aquí tenemos la Santa Cruz, ustedes la pueden ver, la pueden contemplar en este momento, donde Jesucristo el Señor salvó a la humanidad entera. Gálatas 3:13 nos dice que Cristo se hizo maldición por cada uno de nosotros, muriendo en una cruz. Pues dice la Escritura, maldito el que cuelga en una cruz. Cristo se hizo maldición por nosotros para rescatarnos. Vamos a continuar ahora con la liturgia eucarística. En este momento los sacerdotes van a colocar sobre el altar el mantel, los cirios, y van a colocar el corporal, el purificador, para la Sagrada Comunión. Puede ser que una vez más él me perdone.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. En este día, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi piel enferma. Pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. Y como hablaste de mis pies cansados, cuando los tuyos están destrozados. Y como hablaste de mis manos vacías, cuando las tuyas están llenas de heridas. En este día, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi piel enferma. Pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo decirte que no tengo amor cuando tú tienes destrozado el corazón? Y cómo hablarte de mi soledad cuando en la cruz solo y triste está. En este día, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi piel enferma. Pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. Y he decidido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta. Y he comprendido que en
van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, por medio de nuestra participación en este sacramento, prosigue en nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la oración final sobre el pueblo, hoy nos despedimos con una oración final. Les invito a todos en este día Viernes Santo a guardar el ayuno, la oración, la limosna y el silencio. El silencio es necesario en este día en que recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Apagar un rato el teléfono, el televisor, apagar la computadora, dejar los ruidos. Hoy no es para que usted esté trabajando, hoy no es para que usted esté de compras, hoy no es para que usted esté en la calle buscando qué hacer, hoy es para que esté en su casa haciendo oración, oración ante el Señor. Desde su casa les invito a todos a inclinar la cabeza para hacer la oración final sobre el pueblo. Envía, Señor, tu bendición sobre estos fieles tuyos, que han conmemorado la muerte de tu Hijo y esperan resucitar con Él. Concédele tu protección y tu consuelo, fortalece su fe y condúcenos a su eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos nos vamos a la casa en silencio. No olviden, vamos a compartir la Santa Misa, a compartir este enlace para que puedan las personas también vivir este encuentro con Cristo, con el Señor. Mañana, Dios mediante, estaremos haciendo la celebración del día Sábado Santo. Los esperamos.